Comentario Mateo capítulo 15 y 16. Capítulo 15. En este capítulo vemos a Cristo apartándose de los fariseos, versículo 21, y yendo a la región de Tiro y Sidón, de allí a Galilea. Versículo 29. Y finalmente de Galilea a las costas de Magdala. Versículo 39. Tenga presente que durante este periodo está evitando una confrontación directa con los líderes judíos y también está enseñando a sus discípulos y preparándolos para su muerte en la cruz. Jesús y los líderes judíos, verdad versus tradición. Versículos 1 al 20. Su acusación, versículos 1 y 2. Estos líderes religiosos estaban siempre buscando alguna acusación que presentar en contra de Cristo. Este fue, al parecer, un comité oficial del Concilio de Jerusalén. Acusaron a los discípulos de Cristo de violar las tradiciones de los ancianos judíos, al no observar el lavamiento ceremonial cuando comían. Tenga presente que los fariseos honraban las tradiciones por sobre la palabra escrita de Dios. Es una ofensa mayor enseñar alguna cosa contraria a la voz de los rabíes que contradecir la misma escritura, dice la Mishnah, colección de tradiciones judías. El rabí Eleazar dijo: el que explica las escrituras en oposición a la tradición no tiene parte en el mundo venidero. En Mateo capítulo 23, versículos 25 y 26, Cristo condena estos lavamientos. La respuesta de Cristo, versículo 3 al 9. Nótese cómo Cristo siempre usa la palabra para silenciar a sus acusadores. Destaca la propia desobediencia de ellos al decir sus posesiones a Dios. Los fariseos se libraban de cualquier obligación para cuidar a sus padres. ¿Cuánta gente religiosa existe hoy que con cuidado observan las tradiciones pero abiertamente desobedecen la palabra de Dios? Cristo citó Isaías 29, versículo 13, para mostrar que la religión de ellos no era del corazón, sino que era de acciones meramente externas, es decir, obras, sin conocer realmente la sana doctrina. Y rechazaron el verdadero evangelio de Jesucristo, que es por la fe y no por las obras. Perdieron la principal lección del Sermón del Monte. La verdadera justicia viene de dentro, de lo interno del corazón. En anuncio de Cristo, versículos 10 al 11. Cristo se dirige a la multitud entera y sin reservas le declara que las tradiciones de los fariseos no son válidas y son nulas. Anteriormente se había referido a las escrituras, ahora usa la pura lógica para mostrarles sus errores. ¿Cómo pueden los alimentos contaminar al hombre siendo que no entran en el corazón? Los fariseos vieron en esto una declaración de guerra. La aplicación de Cristo, versículos 12 al 20. Incluso los discípulos se asombraron. Pedro dijo que su enseñanza sencilla era una parábola. Qué duro es para los hombres romper con las tradiciones de los hombres y creer en la sencilla verdad de Dios. La santidad, explica Cristo, es asunto de lo que sale del corazón. La gente a menudo culpa al diablo por los pecados mencionados aquí, pero Cristo culpa a la maldad del corazón humano. Este es el por qué la gente debe nacer de nuevo y recibir un nuevo corazón. Nótese el contraste entre la verdad de Dios y las tradiciones humanas. Tradiciones humanas, la verdad de Dios, versus la verdad de Dios. Formas externas que traen esclavitud, fe interna que trae libertad. Reglas frívolas, la letra de la ley, principios básicos, el espíritu de la ley, leyes hechas por los hombres que las exaltan, palabras
inspiradas por Dios que humillan a los hombres. Verdadera piedad del corazón. La muerte al yo produce verdadera santidad de vida. Debemos acordarnos constantemente de que la verdadera devoción cristiana produce del corazón. Creemos con el corazón. Romanos capítulo 10, versículos 9 y 10. Amamos de corazón. Mateo capítulo 22, versículo 37. Cantamos con el corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 16. Obedecemos de corazón. Romanos 6, capítulo 17. Damos de corazón. 2 Corintios capítulo 9, versículo 7. Y oramos de corazón. Salmo 51, verso 10 y verso 17. Jesús y los gentiles. Capítulo 15, versículo 21 al 29. Es significativo que Jesús ahora se retira a territorio gentil. La condición espiritual de esta mujer se describe en Efesios capítulo 2, versículos 11 y 12. Es digno de notarse que los dos casos de sanidad gentil fueron a distancia, aquí y en Mateo capítulo 8, versículos 5 a 13, debido a que los gentiles estaban alejados espiritualmente hablando. Que Cristo iría a los gentiles no era secreto. Y hace Mateo capítulo 12, versículos 17 al 21. Él respondió a la súplica de esta mujer de 4 maneras diferentes. Primero, se quedó en silencio, luego rehusó, entonces parece que la reprendía, y al final recompensa su fe, porque no respondió de inmediato a su ruego. Una razón es que ella, una gentil, se le acercó en términos judíos, llamándole hijo de David. Los gentiles no se salvan por convertirse primeros en judíos. Cuando le llamó Señor, él contestó a su ruego. Y hace Romanos capítulo 10, versículos 12 y 13. Por supuesto, su dilación también probó la fe de la mujer. Ella sabía que los gentiles se salvan mediante la nación judía. Juan capítulo 4, versículo 22. Estuvo dispuesta a recoger incluso las migajas de su mesa. Qué acusación en contra de los judíos que las 2 personas a las que Cristo elogió por su gran fe fueron gentiles. Mateo capítulo 8, versículo 10, capítulo 15, versículo 28. En las multitudes de los versículos 32 al 39 predominaban gentiles. Debido al ministerio de Cristo, glorificaron a Dios de Israel. No confunda la alimentación de los 4,000 con el milagro previo de la alimentación de los 5,000. Esta tabla muestra el contraste. Los 5,000, Mateo capítulo 14, versículos 15 al 21. Los 4,000, Mateo capítulo 15, versículos 32 al 39. Predominaban los judíos y después predominaban los gentiles. Tuvo lugar en Galilea, Betsaida, y después tuvo lugar en Decápolis. Marcos capítulo 8, versículo 31. Primero 5 panes, 2 pescados y 7 panes, unos pocos pescados. Sobraron 12 cestas. Sobraron 7 canastas. En la primera, en el verano, la multitud pasó con él un día. La multitud pasó con él después 3 días. Cuán lentos fueron sus discípulos para entender su poder. La incredulidad en el versículo 33 muestra que no habían aprendido la lección del milagro anterior de la alimentación de los 5,000. Pudieran ser que pensaban que él no alimentaría a los gentiles, y así esta fue otra lección para ellos respecto al cambio que hizo Cristo en su ministerio. Cristo no solamente quiere salvar y satisfacer a los judíos, sino también
a los gentiles. Vuelva a ver las notas sobre Mateo capítulo 14 para ver las lecciones espirituales que brotan de este milagro.